estás entre los dialogantes o entre los fanáticos del diálogo, porque aquí veo que hay una confusión. Tú lees declaraciones o oyes a la gente de la MUT y dicen que ellos no van a Santo Domingo, que el diálogo se acabó porque no hay condiciones. De pronto te encuentras con que el gobierno dice que va a Santo Domingo y declara desde Santo Domingo. Ahora, ¿con quién dialoga el gobierno de Santo Domingo y con quién dialoga la MUT aquí? ¿Tú qué sabes Sí, de fíjate, en eso? primer lugar, yo no soy fanático de nada, yo lo que soy es un venezolano que está claro en lo siguiente. En nuestro país podemos salir de esta desgracia, porque esto no es un régimen, esto no es un gobierno, esto es una desgracia. Nosotros podemos salir de esta desgracia con una transición a la democracia. La transición, para que sea pacífica, tiene que ser pactada. Y para que sea exitosa tiene que ser pacífica. Entonces, además ya está probado. Venimos de 4 meses terribles, 4 meses muy dolorosos, con más de 130 jóvenes asesinados por la represión. Durante esos 4 meses se probó que un gobierno sin pueblo y una oposición sin ejército no pueden resolver el drama venezolano por la vía de la pura fuerza. Todo aquel cuento de que vamos a darle que es la sola fuerza de la calle podía resolver la situación, bueno, se reveló como falso. Y la pretensión del gobierno de resolver la gobernabilidad a punta de bomba lacrimógena y de perdigones y de muchachos muertos, también se reveló como falsa, aquello de que la constituyente traería la paz. Entonces, es claro que la negociación política no es una opción, sino una necesidad. Ahora, tiene que ser, como dice la Unión Europea, una negociación política seria, con resultados. Para eso tiene que haber negociadores y para pactar tienen que haber dos, o Así tres, o es, así cuatro, es. Y pero tiene, que tengan voluntad de pacto. y tiene que haber voluntad de pacto. Por ejemplo, cuando esto arranca, Carlos, y tú ves al señor Arreaza anunciando desde Ginebra que va a haber una reunión en República Dominicana, ya eso es una violación de los protocolos que pueden dar lugar a una negociación seria, porque hasta el anuncio público tiene que ser pactado. Lo que dijo aquí el señor Maduro y el señor Diosdado Cabello, diciendo, bueno, sí, es que los vamos a llevar para que dialoguen, obligados, porque lo impusimos y lo convocamos. Eso también es una necesidad que conspira. Y lo que dijo el señor Rodríguez en República Dominicana tampoco ayuda. Entonces, vamos a ser sinceros. El gobierno se monta en eso porque tenemos una elección dentro de apenas 20 días, 30 días, y sabe que poner ese tema sobre el tapete hoy le puede traer problemas internos a la oposición. Por otro lado, en la oposición tenemos también algunas cosas curiosas. Por ejemplo, de los 4 partidos principales de la oposición, resulta que no está Acción Democrática participando ni en la reunión de Santo Domingo ni en las reuniones que se produjeron acá. Y digo que es curioso y que es ¿Y por qué? importante. Bueno, habría que preguntárselo a ellos. Lo cierto es que ese partido que acaba de ganar 12 de las 23 candidaturas a las gobernaciones no está presente ¿Qué en te ese indica proceso. eso? Que la gente no quiere diálogo. Eso me indica que ambas partes tienen que sincerarse de cara al país. O sea, no basta con que el gobierno cacaree el diálogo si con sus hechos lo obstaculiza. No basta con que la oposición... Es una cosa Ahora, el hecho de curiosísima. que un partido que no vaya al diálogo ni asista a esas reuniones no significa que la gente no quiere. Eso lo que significa es que se tienen que poner de acuerdo con mucha mayor claridad. ¿Qué está pasando ahorita? Bueno, que AD está haciendo exactamente lo que hacía hace unos meses Voluntad Popular y Capriles sobre el tema del diálogo. ¿Qué hacían Voluntad Popular y Capriles? Decían, bueno, yo no sé nada de eso, yo no me siento, yo no voy, yo no vengo. Ahora el vocero del diálogo es Luis Florido, de Voluntad Popular, y Acción Democrática no va. Entonces, ¿Y repito, Capriles? bueno, ¿qué te puedo decir? Lo cierto es que ese proceso de negociación política al lado de la lucha de calle, al lado de la lucha social, al lado de la lucha parlamentaria, al lado de la presión internacional, es una herramienta fundamental para lograr los cambios. Y el país, la sociedad civil, la ciudadanía, tiene derecho a exigirle a ambos protagonistas del asunto el que se lo tomen muy Ahora, en serio. Hugo Torrealba, ¿cuál es realmente tu posición? Si estuvieras negociando, si fueras parte de la negociación. Bueno, en realidad todos somos parte porque o somos actores o somos beneficiarios o somos víctimas. ¿Tú Todos quieres somos parte. diálogo ya? Yo soy, en primer lugar, de los convencidos de que esto puede terminar o con un desenlace o con una transición. Los desenlaces ocurren y generalmente son desastrosos. Las transiciones se construyen. Ajá. Este país necesita constructores. Yo estoy a favor de una negociación política Ahora, seria. Ahora, creo que para eso hay un país que tiene que exigirle a los actores políticos que actúen de acuerdo a la ok. gravedad de la situación.
tú hablas con mucha gente y te encuentras con mucha gente. Esa posición tuya, ¿cómo la percibe el grueso de la población de este país? Eso es curioso, esa pregunta que haces es central, porque fíjate lo siguiente, uno tiene como persona la tendencia a creer que el entorno de uno, ¿no? Las personas con las que uno conversa, o con las que uno tuitea, ¿no? El timeline de uno en la vida, uno tiene la tendencia a creer que eso es la gente. Entonces uno se la pasa diciendo, no, porque la gente dice, la gente opina, la gente apoya, la gente rechaza. Resulta que hay que ser más riguroso, hay que investigar. Todas las investigaciones arrojan, incluso hoy, que la inmensa mayoría de los venezolanos quieren una solución pacífica Pero al fíjate drama tú un venezolano. momentico, ocurrió algo en las votaciones primarias, el caso de Un Nuevo Tiempo. Aquí estuvo Enrique Márquez y casi me admitió que la posición de Manuel Rosales, poco ambivalente frente a la situación, le costó casi la elección. Mira, yo respeto mucho, por supuesto, tanto al señor Rosales como al señor Márquez. Lo cierto es Aunque que Márquez dice que aquí, como tú, que aquí no se va a llegar a una solución si no pactan y si no hacen negociaciones los actores, pues. yo creo que el ejemplo que pones es acertado. Cuando tú ves los resultados de las elecciones primarias de la oposición, te encuentras lo siguiente. En primer lugar, los grandes castigados fueron Enrique Capriles y Freddy Guevara, es decir, los artífices de la salida parte 2. Ese liderazgo que le dijo al país que con la pura fuerza de la calle se podía salir, ese liderazgo que habló de hora cero, de huelga general, de rebeldía ascendente, de levantamiento nacional. Ese liderazgo, que después, 20 días después, salieron a decir, mira, hay regionales, vota por mí. Ese liderazgo fue severamente sancionado. De hecho, jóvenes muy meritorios, estoy hablando, por ejemplo, de Paparoni, estoy hablando de Requesén, estoy hablando de Conrado Pérez, jóvenes muy meritorios, pero que los pusieron como emblemas y voceros de esa política, recibieron severas derrotas en sus estados. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué te puedo decir de lo segundo? Bueno, factores como Rosales, factores como Falcón incluso, que pudieron, que tenían con qué levantar dentro de la oposición un referente alternativo y ser de alguna manera una barrera de contención frente a esas cosas tipo Capriles y tipo Guevara, bueno, no lo hicieron. Ellos se limitaron a defender sus reductos regionales. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo que le pasó a Rosales en el Zulia, y ocurrió una cosa muy curiosa con Falcón, a quien yo le tengo mucho respeto, al gobernador de Lara. Falcón compite con Luis Florido y Luis Florido saca 43%. Todo el mundo pensaba que Falcón iba a ganar 80-20. Pues no, resulta que sacó Florido 43% y que no ganó además Avanzada Progresista en ningún otro estado del país. ¿Qué te quiere decir eso? Bueno, que el país castigó a los protagonistas de la salida parte 2 y castigó a quienes, pudiendo hacerlo, no levantaron una referencia alternativa y premió a aquellos que se fueron a encontrarse con la Venezuela profunda. Y entonces tienes el resultado. Medio confuso. Por un lado me dices tú que Florido de Voluntad Popular gana fácil en el Lara. No, no te dije que ganó fácil. Ganó 43%. Que sacó una votación importante. Okay. Sacó importante, sí, frente a Falcón. Ajá. Y que aquí pierde su partido Voluntad Popular, lo que me dijiste, Guevara. Bueno, porque es que lamentablemente, Yo quiero que tú me aclares eso. No, eso, la realidad es contradictoria. Sí, tú me dices, ¿eso es una contradicción? Sí, pero es que lo que es contradictorio es la realidad. Cuando tú escuchas, por ejemplo, a Julio Borges hablando, ¿no? Tú tienes una perspectiva básicamente sobria e institucional de la política. Cuando escuchas a Capriles hablando en algunos momentos, tienes una perspectiva completamente distinta. Eso no es culpa del país. Eso es culpa de cómo se están comportando esos actores. Por eso digo, un valor central en este momento es recuperar la coherencia, recuperar la congruencia. Me lo vas a explicar, y me vas a explicar también cómo es eso del monitoreo a la negociación. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Te voy a hacer 3 preguntas. Lo del monitoreo a la negociación.
Segundo, lo del famoso boletón electoral. Y tercero, aquí dice, exigen al CNE abrir proceso de sustitución de candidato. ¿Esto qué es? Bueno, ya vamos Primero, segundo y a tercero. esas tres preguntas que en realidad son dos, porque la segunda y la tercera es la Igual, misma. ok. Pero quiero cerrar antes lo que veníamos hablando. El balance de las elecciones primarias de la oposición lo que revelan es eso. Por un lado, los emblemas de esa política desarrollada sobre esos 4 meses de confrontación fueron castigados. Fueron castigados también quienes no desarrollaron un referente alternativo, porque no bastaba con decir eso es una locura. Había que hacer una propuesta alternativa tanto a la oposición como al país. Y fue premiado aquella gente que se fue al encuentro de las realidades de la ciudadanía y de la Venezuela profunda, que es lo que explica los 12 triunfos de Acción Democrática. Ahora, en el momento presente, yo creo sobre el tema de la negociación política. Repito que es un tema muy importante. Yo no soy de los que cree que un solo tablero es el que va a determinar la solución a la crisis. Yo creo que hay el tablero de la negociación, el tablero de la lucha social, el tablero de la lucha parlamentaria e institucional, el tablero de la presión internacional, pero ese tablero de la negociación política es muy, muy importante. Por eso creemos que algunas personas que hemos estado vinculados de distintas maneras a procesos vinculados con ese planteamiento, hemos creído necesario, y hago el anuncio acá en tu programa, hemos creído necesario crear un servicio de monitoreo ciudadano al proceso de negociación. ¿Por qué servicio? Bueno, porque no es ni una ONG, ni un grupo político, ni quiere presentarse como un grupo de presión, ni nada por el estilo. Un servicio al país para monitorear un proceso que es fundamental, que es la negociación política. ¿Para qué? Para estimular la seriedad del mismo y para desestimular y desenmascarar las ineficiencias y la irresponsabilidad que en el mismo se pueda producir. Eso en relación al tema del monitoreo ciudadano del proceso de negociación. Finalmente, el planteamiento que me hace sobre el tema de lo que para mí es claro, que es la nueva gran trampa que los agentes electorales del oficialismo están tratando de articular desde el Consejo Nacional Electoral, el tema del boletón electoral tóxico. ¿Por qué lo llamo boletón electoral tóxico? Bueno, porque el gobierno pretende no admitir las sustituciones de candidatos en la boleta electoral, y si eso llegara a ocurrir, como todo el mundo sabe, se hicieron un conjunto de postulaciones, después se realizaron las primarias de la oposición y quienes perdieron esas primarias retiraron sus candidaturas para apoyar al que ganó. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? A través de sus agentes electorales en el Consejo Nacional Electoral, bueno, dejar esas postulaciones ya retiradas en el boletón. ¿Para qué? Para confundir a la ciudadanía. Están promoviendo un fraude electoral a través de la confusión. Ya lo hicieron en una oportunidad, lo hicieron cuando las elecciones del 6 de diciembre. Ustedes recordarán cuando este CNE creó una tarjeta fantasma, un clon de la tarjeta de la unidad y lo puso al lado de la tarjeta de la unidad para generar confusión. Bueno, esa trampa fue derrotada por la ciudadanía. Yo estoy absolutamente seguro de que esta nueva trampa también será derrotada por el pueblo venezolano. ¿Cuál es tu consejo a los electores? Mi consejo a los electores, bueno, en primer lugar, yo no soy quien para aconsejarle nada pues a los actores Bueno, tú políticos. estás descubriendo una trampa. Explícale cómo salir de esa trampa. Bueno, en primer lugar, quiero aconsejarle a los actores políticos que en esta brevísima campaña electoral dediquen el 90% de sus esfuerzos y recursos a explicarle a la gente cómo votar en cada estado. Eso es fundamental. Recuerden lo siguiente, por lo menos 7 de cada 10 electores van a llegar al tarjetón buscando la tarjeta de la manito y no se la van a encontrar. ¿Entiendes? Porque la tarjeta de la unidad no va a participar en este proceso por decisión de los partidos políticos. En segundo lugar, se puede encontrar con una gran cantidad de tarjetas que no están participando y de candidaturas que no están participando en realidad porque ya fueron retiradas. Entonces, hay que explicarle, hay que invertir todo el tiempo, toda la energía y los pocos recursos que se tengan en explicar, en una especie de tutorial gigantesco de cómo se vota. Eso a los actores políticos y a los ciudadanos, simplemente darles mi voto de confianza. El venezolano no solamente sabe votar, sino que le gusta hacerlo. Así que sabiendo que el gobierno está promoviendo primero la abstención y luego la confusión para lograr voto nulo, sabiendo eso, yo creo que la decisión del pueblo venezolano de votar y de votar bien está más que garantizada.